No había visto lo que había puesto. Ya. Entonces, vamos a continuar con lo que vimos el otro día. No, ya, así que voy a puro tontear. Voy a hacerlo desde el iPad nomás, como siempre, no sé por qué esto lo estaba haciendo distinto. Y ahí sí me evito el estrés. Ya, entonces, el otro día lo que vimos así como muy rápidamente fue, empezamos a hablar acerca del método de Monte Carlo y lo que vimos era que era un método estadístico que ocupaba un muestreo, digamos, inteligente para esencialmente describir ciertos procesos, ¿sí? Entonces, cuando se inventó, podría decir que principalmente se inventó para calcular integrales, ¿sí? Entonces, yo les dije, ya, hablamos acerca de esto, así como se los conté muy con las manos, pero en verdad después empezamos a ver rápidamente este como ejercicio, eh, este experimento pensado de calcular el número pi a partir de esta experiencia de lanzar piedritas en un área, así, en un área cualquiera, o sea, no en un área cualquiera, en un área, en un círculo, el cual está inscrito en este cuadrado. Entonces, esta sería como que el área de juego, como dijimos, y lo que pongo entonces al principio, dijimos que teníamos estos niños que empezaban a tirar piedra y en función entonces del número de pies, o sea, del número de aciertos que tienen los niños, suponiendo que los niños tiran aleatoriamente las piedras en esta área, entonces, ocupando esta relación geométrica, conversamos de que entonces el número de aciertos versus el número total de intentos debe aproximarse al número pi cuarto, ¿sí? Y esto era válido para muchos, pero muchos muestreos. Entonces, muchos lanzamientos. Entonces, ahí hablamos con harto detalle acerca de, bueno, del código, ¿cierto? Que es súper simple en este caso, porque el experimento pensado en este caso era súper simple, y vimos que da relativamente bien, pero en verdad no tanto, pese a que el número de piedras que lanzamos en este ejemplo era bastante grande. Después vimos otro ejemplo que era, cambiamos las reglas, no las voy a repasar porque esto requería mucho más detalle, y si no, nos voy a repetir todo de la clase pasada y no lo quiero hacer. Pero entonces, donde ahora eran adultos los que jugaban, y en base a un nuevo procedimiento con nuevas reglas, entonces encontramos de que, y de hecho, esta es como la gran gracia del método de Monte Carlo, que no es un método que ocupa muestras. Fíjense que aquí esencialmente cada lanzamiento es como una muestra dentro de esta área. Si yo quiero describir así como eh, en este caso en las áreas con las que estoy trabajando, el área del círculo y el área del cuadrado, y las quiero describir con muestra. Entonces, muestreo directo sería este ejemplo muy sencillo del juego de niños, pero después si queremos hacer algo un poquito más avanzado, se llama lo que se llama con las cadenas de Markov, que es una cuestión, al menos en el sentido como abstracto y no tan abstracto en realidad, matemáticamente es una cuestión no tan fácil, como les mencioné el otro día. eh, Hay libros completos de matemática, de mecánica estadística, de física, de formas de aplicar método de Monte Carlo a distintos problemas. Así que es algo como que bien complejo, pero que cuando uno lo aterriza a ciertas situaciones, resulta ser que se puede ver, se puede entender y se puede aplicar a diversas situaciones, ¿sí? Entonces, llegamos hasta ahí explicando ese nuevo método, encontramos que era un poco mejor, y la idea, lo que les prometí, era que en esta clase íbamos a entender por qué esa forma de muestrear distinta, que una de las claves era que ahora los adultos ponían piedras encima y principalmente quedaban esos bordes, como ponían las rocas que iban lanzando, cuando tiraban unas para afuera, hacían esas pilas, ¿cierto? Entonces, les prometí verlo ahora con más detalle y como con un poquito más de formalidad, que era la parte más técnica en la clase de hoy día. Entonces, ahora aterricémoslo un poquito, aunque igual voy a hablar de otro ejemplo como que muy, pero muy famoso, incluso con ribetes históricos, en los que se inspiró este método de Monte Carlo igual. Entonces,
como les he mencionado ya varias veces, formalmente lo que se busca es encontrar una, digamos, distribución de probabilidad que vamos a llamar pi y que nos permite describir, digamos, eficientemente, aunque todavía no hemos definido bien qué es lo que es eficientemente, quizás tampoco lo haga así como muy formalmente, un muestreo de puntos. Entonces, como para poner en la balanza, al principio el juego de niños era una forma de hacer un muestreo, el juego de adultos era otra forma de hacer el muestreo. Ambas me entregan resultados razonables de pi y vamos a ver por qué uno funciona mejor que el otro, finalmente. ¿Sí? Entonces, si ahora volvemos al caso de que queremos encontrar el valor de pi haciendo esta noción de razón entre las áreas, la razón entre el área del círculo y el área del cuadrado, entonces lo que queremos hacer es lo siguiente. En muchos de estos problemas, en los que queremos ocupar el método de Monte Carlo, vamos a tener lo que se llama un observable. ¿Sí? Este observable o que puede ser una función, o puede ser una constante o una función de variables en el problema. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Como ya saben, yo soy físico, entonces les voy a dar un problema de física. Entonces, o sea, un ejemplo de física. Si yo tengo, imagínense que tengo una caja de partículas, una caja llena de partículas. Imagínense la habitación en la que ustedes están ahora, está llena de partículas, moléculas de gas, ¿cierto? De aire. Hay una cachá, como ustedes saben, hay el número de Avogadro es 10 a la 23, ahí a lo mejor hay 10 a la 28 partículas, 10 a la 30, no sé, pero muchas partículas en la habitación donde ustedes están ahora, ¿cierto? Todas estas partículas que están en esta habitación tienen velocidades, ¿cierto? Entonces, a partir de esas velocidades, yo puedo definir una energía cinética, por ejemplo, y también puedo definir una presión, porque las partículas chocan con las paredes, puedo definir cantidades como macroscópicas. La mayoría de esas cantidades se definen a partir de integrales, ¿sí? Integrales de un observable, ya sea de la velocidad al cuadrado, de distintas cosas. ¿Sí? Cualquiera de esas cantidades como macroscópicas se define a partir de integrales de esas partículas. Entonces, ¿integrales de qué? De posición y velocidad. Estoy pensando en este ejemplo en particular. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como para los que no estuvieron la clase pasada, el problema es que cuando yo tengo toda esta cachada de partículas, que cuando las dibujo así, no es tan terrible, pero en verdad cuando les digo que son de 10 a la, no sé, 20 y tantas partículas, quiere decir que son ese mismo número de integrales que tengo que resolver para, por ejemplo, obtener una cantidad llamada energía cinética promedio. Cada una de estas partículas tiene una energía cinética, ¿cierto? Si yo quiero calcular energía cinética promedio, necesito calcular muchas integrales. Si quiero una presión promedio, si quiero calcular una, no sé, una temperatura promedio, lo que sea, todas estas cantidades se definen, son los que se llaman observables, porque es lo que yo puedo medir, por eso se llaman observables, son los que puedo observar, medir, como una energía cinética que está ligada a su vez a una temperatura, como una presión, yo puedo poner un sensor de presión y medir esas cosas. Ya, el problema es que para obtener esas cuestiones necesito calcular un número muy grande de integrales. Y por eso es que necesito un método eficiente para calcular esas integrales. Entonces, ¿cuál es la gracia? Es que yo lo que voy a hacer, voy a decir, y recuperando la explicación del otro día, el método de Monte Carlo se basa en lo siguiente, en decir, tengo un número tan grande de partículas o de moléculas o de integrales que se me vuelve inmanejable en el computador. No hay ningún computador que me pueda resolver este número de integrales. Estaría la edad del universo calculando este número de integrales. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno hace normalmente, es decir, voy a suponer que este número muy grande de moléculas, de partículas, los puedo representar satisfactoriamente por un número mucho más chiquitito de ellas, pero que son características del sistema, de forma que este subconjunto del total es un súper buen representante del sistema completo. Entonces, en vez de ocupar 10 a la 23, a lo mejor ocupe solamente 10 a la 5. Uno dice, esta es escaleta de 18 órdenes de magnitud más chico. Efectivamente, este número de cosas las puedo manejar. Hasta 1.000.000 las puedo manejar. 10 a la 6, hay gente que hace simulaciones con Monte Carlo con 10 a la 6.
D a la 5, D a la 4, incluso si no tengo por qué ir tan grande, con D a la 4 igual obtengo súper buenos resultados ocupando un sistema con D a la 4, ocupo poca memoria, se demora relativamente poco en el computador, y que de manera que si ahora yo mira lo que dije, si ahora yo soy capaz de encontrar las buenas partículas dentro de este sistema que me describen y que me caracterizan este sistema completo, entonces voy a poder encontrar una densidad promedio, de energía cinética promedio y así, ¿sí? Entonces, la pregunta a la larga es saber cómo escoger esas 10 a la 4, 10 a la 5 partículas dentro de este sistema total para que sean los buenos representantes del sistema total. ¿Sí? ¿Se entiende cómo para dónde apunta, no? Entonces, como que una de las preguntas que salta ahora es cómo encontrar que lo que se llama distribución de probabilidad dentro de este sistema completo. ¿Sí? Ya, pues entonces, si es que ahora lo aterrizo ahora a este problema en particular, digo, el problema concreto que, volviendo al cálculo EPI, sería equivalente a este problema, a decir, voy a tener una densidad pi igual a 1 dentro del cuadrado y 0 fuera del cuadrado. Tiene sentido, por cierto, que fuera, yo digo, estos eran los tiros que eran inválidos. Cuando teníamos una persona que tiraba una piedra, que recuerden el juego de la piedra, la tiraba por acá, decíamos, ese no cuenta como lanzamiento válido. Entonces hacíamos que la persona pusiera una arriba y después que lanzara de nuevo, hasta que estuviese dentro de esta área total. ¿Sí? Y por otro lado, ¿cuál es el observable? El observable en este caso se refiere a el número a los aciertos que tengo, ¿cierto? Tiene que ver con eso. Entonces, por eso es que los lanzamientos realmente, los válidos, los que me sirven para computar pi, eran los que estaban dentro de esta zona. Y por eso ahora sería, en este caso, mi definición de este observable sería, voy a llamar al observable como un valor 1 o una constante cualquiera dentro del círculo y 0 fuera del círculo para distinguir lo que lo considero como acierto y lo que considero como o sea, dentro del número total. ¿Sí? Entonces, con esa como definición así como con las manos, ¿qué es lo que queremos hacer? Entonces, lo que queremos hacer en muchas de estas cosas, como dije, tal cual en este sistema de partículas, como pensando en un gas ideal, digamos, es calcular promedios. Ustedes saben que estos promedios siempre, cada vez que tengo sumatoria, esto se puede escribir en términos de como pasar al continuo, ¿cierto? Si paso al continuo, en este caso, ¿qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente, sería como que, digamos, esto, recuerden que este promedio va a estar ligado íntimamente, o por definición prácticamente, este número de aciertos dividió el número de intentos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que relaciono eso yo ahora? Lo relaciono en términos de esta cantidad, ahora la nueva cantidad que nosotros llamamos densidad de probabilidad y el valor del observable. ¿Sí? Aquí, fíjense qué es lo que está acá. Aquí me dice, aquí hay una doble integral que representa entonces el área total. ¿Cierto? Básicamente eso sería el área total. ¿Sí? Pero no es área en estricto rigor, es como esto me está representando, fíjense que es una integral, pero de pi. ¿Sí? Es una integral de la distribución de probabilidad. ¿Sí? Es como cuando uno tiene lo siguiente. Ustedes tuvieron ya un curso de estadística, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Ya, ¿se acuerdan cuando vieron como estas formas como gaussianas? ¿Cierto? Sí. Y uno dice, cuando quiero saber, por ejemplo, la mayoría de las veces esta gaussiana, cuando están como bien definidas, bien escritas, ya están normalizadas, ¿cierto? Pero no siempre. A veces yo puedo tener si esto fuera simplemente un histograma de valores, ¿sabes lo que es un histograma, no? ¿Sí Sí, o lo no? vimos harto. Ya. Entonces, cuando el histograma no está, por definición, no está automáticamente normalizado. Entonces, si yo quiero saber, entonces, como que cuál es la probabilidad de encontrar un valor entre este rango y este rango, por ejemplo, ¿qué es lo que hace uno? Uno dice, eso entonces es como el equivalente a lo que estamos haciendo acá. Sería como algo así como el área bajo la curva dividido como por el área total.
como por la normalización. Esto sería básicamente como la constante de normalización que está acá. ¿Sí? Sería como que calcular, normalizar esa curva que está acá para que me dé una probabilidad entre 0 y 1. Por eso es que lo tengo que dividir por ese numerito que está acá. ¿Sí? Por eso es que como que estoy integrando en todo el dominio esta distribución de probabilidad. ¿Sí? Mientras que esto que está acá simplemente me dice, me está rescatando los puntos que están aquí dentro del circulito. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto, el hecho de la multiplicación que está acá, es lo que me está seleccionando los puntos que yo quiero dentro de toda esta zona. ¿Sí? Por eso, fíjense que este O de X, Y es 1 aquí adentro y 0 acá afuera. Por eso solo me están contando los puntos que están acá adentro. ¿Sí? Se dan cuenta que el hecho que esté multiplicando ese pi por O, si O es 0 en toda esta zona aquí de afuera, entonces al final me estoy quedando solo con lo que está acá adentro. ¿Sí? Y por eso entonces aquí la integral sería lo que está adentro dividido por lo que está afuera. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hay alguna Sí, pregunta sí, hasta sí. acá o no? Ya, Hasta acá. ahora no. Ya, entonces, eso lo vamos a dejar un poco como que en stand-by, o más que en stand-by. Es como para reafirmar una vez más que este proceso que estamos haciendo, el método de Monte Carlo, que al principio era como que, pero estamos lanzando piedras nomás, y como que este juego como que uno lo puede programar fácilmente con estos algoritmos o con el anterior, al final son cálculos integrales. Eso es lo que quiero, como que esta diapositiva es para decir, todo lo que mostramos en la clase pasada, al final, lo puedo formalizar en términos de calcular estas integrales. ¿Sí? Básicamente eso es. O sea, como que por eso hice esta como diapositiva en particular. Entonces existe otro sistema, otro caso bien famoso, y como les decía, con características algo históricas que tienen que ver con esto, que es lo que se llama, aquí hay una esquemita del conde Buffon. Este problema se llama Buffon's Needle, así como la aguja de Buffon. Creo que así se escribe needle, parece. Y que creo que era naturalista francés, que empezó así como, no sé cuáles eran las motivaciones en verdad del gallo, pero de hacer el siguiente juego, así como, imagínense este gallo que está acá, está como en un campo, el cual hay como, ¿cómo se dice en español? Surcos, zanjas, no sé, algo así, ¿ya? Y empezó y tirando un palito, bueno, aquí dice aguja, ya, pero se entiende como un palito. eh, y la pregunta es si es que las tiro como aleatoriamente al suelo. Entonces, ¿cuánto sería la probabilidad de que la aguja o el palito intersecte o no con estos surcos que están en el piso? ¿Sí? Eso sería como que la pregunta. Sí, luego de muchos lanzamientos, si tengo una grilla en el piso, imagínense cuando usted, no sé, un piso flotante que uno ve en línea, y empiezo a tirar palitos al suelo. ¿Cuánto es la probabilidad de que el lápiz, por ejemplo, intersecte con las líneas o no? Eso sería un poco la pregunta. ¿Sí? Entonces aquí uno dice, esto sería como bien esquemático de lo que está pasando. Entonces aquí dice, esto representa el lanzamiento de este palito o aguja de longitud A en un piso con líneas separadas por una distancia B. Entonces aquí la separación entre las líneas es B, entre todas las líneas. ¿Sí? Hay esta simetría como espacial, ¿cierto? Esta periodicidad en el piso. Que es con distancia B, ¿cierto? Entonces, a partir de ese problema uno dice, ok, pero simple, eso es hacerlo mucho más complicado, lo que al final la pregunta sería, eh, como que dada esta simetría y esta geometría como bien particular del sistema, al final todo esto se puede reducir a que tengo al final una como zona de aterrizaje. ¿En qué sentido?
¿a qué me preocupo? Dado que, y además el lápiz da como lo mismo si está así o así, ¿cierto? Entonces, la pregunta sería si me voy a centrar solamente en esa región de parámetro, es decir, voy a describir el lanzamiento o la caída de la aguja por un ángulo phi, el ángulo phi que forma la aguja con el centro de la aguja con la horizontal y la posición del centro de la aguja. ¿Sí? Entonces, en base a eso, puedo decir, obtener, digamos, este diagramita, ¿cierto? Es decir, si es que estoy en esta zona, ¿cierto? Por ejemplo, para, si es que la posición del centro, por ejemplo, está muy cercana, así que imagínense que me muevo solo en este eje, ¿ya? Aquí esto representa la posición del el eje X, representa posición del centro, el eje Y representa el ángulo. Imagínense que estoy en la situación ángulo igual a... espérenme, denme un segundo. Quizás esto está al revés definido el ángulo, no sé por qué. ¿Está bien esto, no? Si el ángulo es 0, quiere decir que está así. Ah, porque aquí está hasta B medios, aquí está, ahí está bien. Entonces, lo que, como da esta simetría, entonces están separados por distancia B, 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 ¿cierto? Pero esta cuestión me da lo mismo si choco, entonces la aguja la choca por el lado derecho o por el lado izquierdo. Entonces, por eso es que estoy restringido hasta solamente B medios, ¿sí? Porque da lo mismo para efectos de considerarlo como un acierto o un lanzamiento fallido. Entonces, me da lo mismo si es que la aguja intersecta por ese lado o por ese lado que está acá. Y por eso es que al final digo, ok, voy a cortar esto en la mitad y lo corto solamente en B medio. Lo único que me interesa es si pegó con una línea o no o no. Entonces, aquí sería como que me puedo mover en los dos ejes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si fijo el ángulo phi igual a 0, quiere decir que el lápiz está cayendo de esa forma, entonces, si es que estoy en la posición del lápiz eh, está muy cerca, o sea, muy lejos de pasado de a medios, entonces quiere decir que no le pegué, ¿sí? Si es que estoy antes de a medios, quiere decir que sí le pegué, ¿sí? Mientras que si el ángulo es pi medios, o sea, si es que el lápiz está entrando de esa forma, entonces, sin importar prácticamente dónde caiga el lápiz, porque va a estar siempre cayendo en esa dirección, nunca voy a tener aciertos, ¿cierto? Y por eso es que la curva parte así, asá, entonces, y puedo encontrar analíticamente esa curva, que no sé si la tengo por acá, básicamente, esta es como la función arco-coseno, un tramo de la función arco-coseno que está acá. ¿Sí? Entonces, si estoy en esta zona, quiere decir que le pegué, tengo todo este conjunto de phi y el centro para pegarle, y este otro conjunto para si es que no le pega. ¿Sí? Entonces, tratemos de entender este problema analíticamente. Entonces, ¿cómo vamos a describir esto? Fíjense que la cuestión clave para entender si es que le pega o no le pega es saber más que el centro, es dónde está la coordenada de la punta, ¿cierto? Entonces, si es que tengo un lápiz, el cual está descrito por algún centro, el X centro, y además está descrito por el ángulo phi, lo que me interesa es saber dónde están las puntas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a describir esta punta en particular. Ahí está, la que está ahí, ese punto P que está ahí. Entonces, ¿cómo lo describo? Voy a decir la posición X de la punta, entonces va a ser la posición X del centro, menos esta descomposición, por cierto, si es que eso es, tengo eso es phi, entonces, y esa tiene largo a medios, entonces se forma ese triángulo rectángulo, y por lo tanto, esa coordenada, le quito ese pedacito y me da, entonces, la posición de la punta, que sería esa, bueno, esa, en fin, esa que está acá. Eh, Así que a partir de esta nueva coordenada, entonces puedo decir, el lápiz, si la punta está en una posición menor que 0, entonces le pega, si es mayor que 0, entonces no le pega. ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿Sí o no? Ya, bacán.
Entonces, tal cual, vamos a hacer, por eso es que este es un problema que se relaciona mucho al problema anterior. Nuevamente, aquí, así, si lo pegamos con el problema anterior, que uno quería computar el número pi a partir de la relación entre área y decía aquí el número de hits dividido por el número total de lanzamientos tenía que ser pi cuarto, ¿cierto? Entonces, si conozco esta relación, lo multiplico por 4, me da el valor de pi, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a hacer algo similar y decir, entonces, ¿cómo calculo el número el número total de aciertos cuando yo hago este lanzamiento? Entonces, ¿cómo se define? Entonces, sería el número de lanzamientos de la aguja cuando está centrada con esta coordenada y en la cual tiene orientación phi. Así es como para que se entienda como con palabras, aquí llamo esta cantidad n hits corresponde al número de hits o aciertos de la aguja centrada en X y con orientación phi. Eso es lo que sería una definición con palabras de esa cantidad. Entonces, tal cual representado en este grafiquito que está acá, entonces, esta cantidad va a ser 1, si es que estoy en esta zona, ¿cierto? Y estoy bajo esta curva. ¿Sí? Eso es lo que me dice finalmente. Entonces, esta curva es la que me define eso que está acá. ¿Sí? Entonces, si estoy bajo esta curva, entonces eso es 1, y si estoy sobre esta curva, entonces eso es 0. Es básicamente lo mismo que teníamos acá. Entonces, acá es un acierto, acá era esto lanzamiento fallido, esto es exactamente lo mismo, pero en un problema ahora con una geometría un poquito distinta. ¿Sí? Ya, entonces, con esto entonces, si ahora recapitulamos la cuestión, uno puede demostrar, eso no lo voy a hacer, uno puede demostrar si tengo el valor de esta curva, que es esto que está acá básicamente, y la integro, uno puede demostrar de que eso me resulta con ese valor. ¿Sí? No lo voy a hacer, sale con un par de cambios de variables, básicamente aquí me queda la integral del arco coseno, básicamente hacer un poco de, esto se puede mostrar analíticamente, de que este número de aciertos va a depender de esta forma con las variables A, B y pi. Entonces, nuevamente me sirve para, dado, si yo fijo un A, fijo un B, esto que está acá me sirve nuevamente para encontrar un valor del número pi. Por eso es que además se relaciona, porque tenemos el arco seno, o sea, el arco coseno y todo eso, entonces se relaciona con el experimento anterior. Algo que no dije así como históricamente, en el libro donde saqué este ejemplo, mencionan de que en algún minuto, así como que en los círculos intelectuales de Europa, fue así como un juego, un ejercicio, como que donde un momento en donde mucha gente lo practicaba, así como que jugaba así como con esta cuestión y encontraba, ya se sabía la solución de esto, entonces era para estimar un valor del número pi jugando esta cuestión, ¿sí? Entonces, uno puede hacer esto, aquí hay una fotito de una como simulación de lanzar estas cuestiones en esto, y aquí no anoté el valor de pi. Pero entonces uno puede, pero lo tengo acá, que soy Gil. Déjenme abrirlo acá. Déjenme un segundo. Encontré una cuestión el otro día. Entonces, ese es como otro sistema donde uno puede, como que, donde es un problema donde la estadística juega un rol importante, donde las probabilidades juegan un rol importante, porque ¿qué es lo que asume uno? De que la aguja cae con igual probabilidad en este ángulo, este ángulo, este ángulo, entonces, y si yo quiero estimar el valor de pi, aquí ustedes están viendo ahora, si ustedes quieren estimar el valor de pi a partir de hacer este muestreo, entonces uno puede encontrar una forma como inteligente de realizar los muestreos, ¿sí?
Entonces, aquí está una cuestión que encontré en internet de cómo se definen las cantidades. Nuevamente aquí en este caso se define, si ven, se define el largo de la aguja como 1 para, obviamente, adimensionalizar el problema. Nuevamente se hacen las cuestiones y aquí hay una cuestión que ya está hecha. ¿Sí? Se puede lanzar muchas agujas y ver, entonces, en base a eso, cuál es el valor de pi que me dio. Fíjense que acá está que el valor de A y B eran iguales, básicamente. Entonces, si es que recuerdo lo que me daba, entonces el número de aciertos dividido el número total me tenía que dar 2 partido por pi. Así que, o finalmente pi medio, entonces fíjense que acá está. Tiene que ver con eso. Cómo se estima pi a partir de el número de lanzamientos que hice, el número de aciertos que tengo, cuáles son las que pegan en la línea y cuáles no. ¿Sí? Aquí puedo tirar de nuevo. Fíjense, si tiro una cayó ahí. La puedo tirar de a uno. ¿Eh? Sí, bien fome, pero la puedo tirar de a uno. O no sé si da uno, parece que siempre tira. Sí, pues ahí está algunas sí, algunas no. Pero si lo hago todas de una, 100. Y ahí uno puede ir viendo, por ejemplo, si tiro 100, ¿qué tan buena es mi aproximación de pi? Fíjense, es bien picante. Po. Con tiro 100, fluctúa en torno a qué valor? 307, 307, 307. ¿Sí? Si tiro 1000, tampoco es tan buena. Ahí mejora un poco. ¿Sí? Y otra cosa que la gente hace es lo siguiente. Una cuestión que mencioné en la clase pasada, pero lo aprovecho de mencionar ahora, es cuando uno hace corridas de estas cuestiones, cada una representaría, si yo lanzo ahora 1000 agujas, y lanzo 1000, y lanzo 1000, y lanzo 1000, cada una es una corrida distinta, ¿cierto? Y cada una me va a dar un valor un valor numérico de pi. Lo correcto siempre es hacer después un promedio de cada una de esas corridas independientes. ¿Sí? Así que cada una de ellas me va a dar un valor de pi, pero después lo indicado es hacer un promedio de ese valor, de esos valores de pi que me da. ¿Sí? Otra cosa que la gente hace es que, y ahí se vuelve un poquito más complejo igual, voy a minimizar un poquito esto, se vuelve un poquito más complejo, es probar otras formas. ¿Sí? Uno puede probar, por ejemplo, si pruebo con, no sé si, mira, no funciona, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, una cosa con forma de V. Ahí la geometría es distinta, pero y puedo ver de que quizás hay formas que se me vuelven más eficientes. Ahí son W, no sé, aquí hay triángulos, no sé a qué se refiere con esos triángulos. Ahí están los triángulos. Círculo, y hay gente que ha estudiado esto y cómo cambia en forma simple, si es que mejor o no, qué cuestión es más eficiente por sobre la otra. Aquí incluso parece que puedo dibujar. Sí, está bonito, ¿eh? Miren, fíjense, ahí con el círculo, el valor de pi me dio 3,14159, me dio súper bien. Los círculos funcionan harto mejor al parecer que la otra forma, ¿sí? No sé en primera instancia por qué funcionan tanto mejor, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No. Ya ese es un problema bien famoso que era para mostrarle, indicarle de que donde el muestreo es una cuestión clave. Entonces, lo que voy a hacer ahora va a ser como que finalmente aterrizarlo. Sí, es aterrizarlo a ya, ¿qué pasa si queremos resolver una integral? Así, a secas. Y aquí se puede volver, ni siquiera es tan complejo, porque traté de simplificarlo lo más posible, porque como dije, esto no es un curso de Monte Carlo, ni tampoco yo soy experto en Monte Carlo. Entonces, ya, hagamos lo siguiente. Supongamos entonces que queremos encontrar el valor de esta integral. ¿Ya? Una integral unidimensional donde la función es solo f de x, o sea, y igual f de x, ¿cierto? Aquí, por ahora, no tengo igual o un f de x, y, ¿sí? O un f de x1, x2, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero primero entendamos este ejemplo que es muy, muy sencillo. Entonces,
una forma es decir, si yo divido este intervalo, la integral es entre 0 y 1, ¿cierto? O sea, estoy suponiendo que tengo un f de x, tengo una forma así cualquiera, aquí está, era entre 0 y 1, ¿cierto? Entonces, aquí, y digamos que ahí está el 1, eso es x, f de x, y quiero integrar entonces esta función en ese intervalo. Entonces, una forma de hacerlo, es decir, voy a dividir esto en m intervalos, todos iguales, y entonces el valor de esta integral lo puedo, al final, uno sabe que lo puedo pasar al discreto y decir como uno normalmente resolvería una integral en el computador, y voy a decir esto lo puedo resolver de esa forma, ¿cierto? Como una especie como de promedio del valor de f de x en todos esos valores, ¿sí? Si lo voy a hacer así. Eso, entonces voy a decir que esa es mi función, por ejemplo, y lo que estamos diciendo es que voy a tener m intervalos. Sería una forma de hacerlo, sería hacer lo siguiente. Entonces sería decir, tengo esos m intervalos, ahí está el 0, ahí está el 1, y voy a agarrar aquí el valor en S, en S, en S, en S, como el valor medio aquí, asociado a cada uno de esos intervalos. Entonces, eso es lo que me está diciendo eso, ¿cierto? Sería la sumatoria de todos estos valores dividido por el número de intervalos, entonces me da ese valor, ¿sí? Entonces, pero por otro lado, también se puede muestrear de otra forma, ¿por cierto? Aquí lo hice con una distribución uniforme, esencialmente lo que hice fue agarrar estos puntos con una distribución uniforme, ¿cierto? Y lo hice en el intervalo 0,1, entonces donde todos tienen el mismo peso, ¿cierto? Eso sería como, esto es equivalente a hacer esto que está escrito ahí en palabras, ¿cierto? Pero por otro lado, o uno puede decir, esta no es la única forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es hacerlo con un generador de números aleatorios, ¿sí? Entonces, podemos generar ahora quizás también m puntos de manera aleatoria y de modo de lograr, la verdad, el mismo objetivo, que es, el objetivo es calcular esa integral S, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Entonces, nuevamente, uno dice, si es que agarro m puntos ahora, pero ya no distribuidos de esta forma así bonita como lo hice hace un rato, entonces nuevamente puedo decir, esa integral la puedo escribir como esto, ¿no es cierto? Pero donde lo importante ahora es que estos puntos x1, x2, x3 vienen de un generador de números aleatorios, ¿sí? Eso es lo importante. Entonces, la pregunta aquí, para conectarlo con todo lo que mencioné anteriormente, es ¿cómo escoger esos números aleatorios? ¿Cuáles son los representativos o los buenos puntos que me sirven para representar esta función? ¿Sí? A lo mejor esta distribución uniforme no es la mejor y puedo encontrar una que sea aleatoria, que le dé las buenas propiedades y que me sea mejor que este método así como tan simple. La gracia es que es simple, pero vamos a ver que en algunos casos no nos sirve mucho. Entonces, como dijimos, vamos con una distribución aleatoria, entonces esa integral la podemos aproximar por esta expresión, ¿sí? Entonces ahora entendamos un poquito el tema de los errores, y eso es también algo que les prometí la clase pasada. Este método de Monte Carlo, cuando uno tiene muchos puntos, uno sabe que en los errores asociados, el error en calcular esta expresión S, está asociado al número de puntos que yo ocupe. Por supuesto, mientras más número de puntos yo ocupe, mientras mayor sea el número de intervalos que ocupe, más chico va a ser el error. Por supuesto, si ocupo 1.000.000 de intervalos, 1.000.000 de puntos acá, entonces el error va a ser chiquitito. Pero también eso es poco práctico, pues no quiero calcular una integral entre 0 y 1 en 1.000.000, con 1.000.000 de puntos, pues como absurdo, ¿cierto? Me gustaría hacerlo con muchos menos. Entonces, la gente sabe, esto tiene que ver con gaussiana, uno puede hacer el análisis, estos son como resultados muy famosos, transversales en un montón de disciplinas, los errores crecen como 1 sobre la raíz de m. Eso es lo mismo, ¿cierto? Por eso está escrito como con ley de potencia, pero esto es 1 partición raíz de m, donde m es el número de puntos que voy a estar utilizando, ¿sí? Entonces, el punto es que
entonces esto es lo que me da un análisis de Monte Carlo como para esta integral unidimensional, así es como va el error. El problema es que, o el problema con Monte Carlo, es que, por otro lado, el método del trapezoide, que es uno de los tantos métodos que ustedes vieron para calcular integrales, uno ve y dice, pero fíjate, el error es mucho más chico o decrece mucho más rápido con el número de puntos que este que está acá. Este va como m a la 1/2, o sea, va como m a la menos 1/2, y este otro va como m a la menos 2. Eso quiere decir que necesito muchos menos puntos con medio todo el trapezoide para obtener el mismo error que con el método de Monte Carlo. O al revés, necesito muchos más puntos usando Monte Carlo, así tal cual lo mostré ahora, que con el método del trapezoide para obtener el mismo error. Entonces, como mucho más caro computacionalmente. Entonces, ahora la pregunta, no quiero decir iba a decir un garabato, pero me voy a contener. ¿Para qué diablos? Entonces, estamos estudiando Monte Carlo si es que al final es súper poco eficiente. No lo voy a decir, porque estoy siendo grabado. Entonces, la verdad es que Monte Carlo es bastante malo en integrales unidimensionales. Fíjense acá, con 1.000.000 de puntos, esa integral, si yo quiero agarro como ejemplo la integral de la ecuación cuadrática, una parábola, con 1.000.000 de puntos me dio ese error, que no es tan chico tampoco. ¿Sí? Esto debería ser 1/3. El valor exacto de esta integral, o sea, es 0.33, bueno, 3 periódicos, ¿cierto? Y esto no me dio, ya aquí ya tengo ahí una pifia, ¿cierto? Y con 1.000.000 de puntos, o sea, es bien malo para integrales unidimensionales. Entonces, ¿dónde sí, eso sí, salta su potencial y dónde salta así como con bombo y platillo? Justamente en lo que les mencioné hace un rato, en integrales multidimensionales, que son, por ejemplo, tal cual dice aquí, en sistemas con muchos cuerpos. Cuando los problemas que yo trabajo con sistemas granulares de partículas, si bien son macroscópicas y puedo tener, a lo mejor trabajo con 80.000 partículas, si yo quiero calcular la integral donde tengo que evaluar las 3 componentes, me queda un corcho gigante. Pues, ¿cómo evalúo eso? Ahí entonces donde salta a la vista ese tipo de situaciones. ¿Sí? Donde entonces tengo integrales multidimensionales, ¿sí? Cuando tengo integrales, una integral quíntuple, sextuple, o como dice acá, puede incluso ser hasta de 30 dimensiones, ¿sí? Entonces, la gracia es que el método de Monte Carlo no depende de eso, no depende de las dimensiones, ¿sí? Esa es la gracia, ¿sí? Que el método de Monte Carlo, el error sigue siendo, va como m a la menos 1/2. Mientras que en el método del trapezoide, por ejemplo, una de estas cosas, métodos de cuadratura para calcular integrales, el valor del error sí depende de la dimensionalidad de donde yo estoy trabajando. Y por ejemplo, entonces aquí digo, justamente, para integrales mayores con d mayor o igual a 4, ya Monte Carlo ahí sí que sale con estrellitas. ¿Sí? Porque para entonces dimensionalidad baja no es tan bueno comparado con otros, pero donde salta a la vista su gracia es para integrales en muchas dimensiones. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos? Ya, entonces esto yo sé que es un poco duro así verlo, pero es lo que es. Ya, voy a tratar de simplificarlo y de explicarlo bien o lo mejor posible. Ya, pues entonces la pregunta que salta ahora es si que hay alguna forma de aumentar, digamos, la precisión dependiendo del integrando de esta función f de x. Entonces, por ejemplo, si es que, como dice acá, si la función f de x fuera una constante, entonces ahí me basta un puro intervalo y estoy listo, ¿cierto? Porque como es constante, no necesito dividir esta cuestión en día a las 6 puntos, en día a las 6 intervalos, ¿cierto? Porque como es constante, con uno solo basta. ¿Sí? O por otro lado, si es que a lo mejor no es exactamente constante, pero cambia poquito, no sé, si a lo mejor la función f de x que yo quiero encontrar la integral entre 0 y 1 nuevamente, ahí está el 0, ahí está el 1, si cambia poquito, a lo mejor con 3 intervalos me basta, si lo separo así, así
así, y a lo mejor tengo S, y es suficiente. Entonces, como que la idea es, de alguna forma, aprovechar un poco eso, la información que tenemos acerca del F, para ocupar la discretización que nos gustaría, que nos sirve. ¿Sí? Entonces, para esto, consideremos ahora una integral que le vamos a llamar n-dimensional. ¿Sí? Esto, por eso es que están escritas ahora todas estas variables con negrita, porque esto podría ser, por ejemplo, que sería la integral de f, x, y, z, de x, de y, de z, por ejemplo. Eso escrito de manera compacta lo vamos a escribir de esta forma. ¿Sí? Podría ser donde d es el volumen, pero el volumen en n dimensiones donde yo quiero calcular la integral. ¿Sí? Entonces, tal cual lo que hicimos al principio, pero este es como escrito el formalismo de manera así como general. Entonces, lo que vamos a hacer es decir, ya, ok, vamos a hacerlo de esta forma. Voy a definir, digamos, mi distribución, que es la que yo quiero encontrar, que hace un rato la había llamado pi, pero aquí decidí mantener esta otra notación porque también es como estándar en algunos libros. Voy a definir entonces mi distribución, que es, digamos, una de las cosas que me gustaría encontrar, de esta forma, ¿sí? Voy a definirla de tal forma que ahora el valor de la integral la voy a poder escribir o aproximar como de esa forma. ¿Sí? Esto también tiene que ver como que si fuese una especie de función peso, si ustedes quieren verlo como de esa forma también. Es como un promedio, y por eso es que estaba esta frase que puse hace un rato, que es la que estaba por acá, es como que el peso, todas tuvieran el mismo peso, todos estos puntos, porque estaba pensando en un muestreo como uniforme, mientras que ahora si estoy con una cuestión aleatoria, entonces cada punto o cada zona puede tener un peso distinto. Entonces, por eso es que se ocupa también a veces esa letra como W, pero como cursiva. Ya, no sé bien cómo hacer la mano, pero la hice en látex, por supuesto. Ya, entonces, de esta forma, si es que defino ahora esta cantidad que está acá, entonces uno puede escribir la integral así, donde definí ahora una nueva función g. Esto lo voy a aterrizar después muy concretamente en un ejemplo, pero lo estoy tratando de explicar al menos el formalismo. ¿Sí? Voy a resolver justamente una integral ocupando todas estas cuestiones donde se van a tratar, voy a tratar de que entiendan qué era cada una de estas cosas. ¿Sí? Entonces fíjense que ahora este g no es más que f partido en w, o sea, es lo mismo, pues como que decir w por f partido en w. ¿Sí? Entonces ahora esto yo la llamé G. Así que es como que no hice mucho, ¿ah? Lo voy a escribir acá. Voy a escribir que eso es WDR por FDR partido en GDR DR. Y a esto, perdón, será W. A eso lo llamé G. ¿Sí? Como que lo puse acá, estoy como que haciendo un enjuague nomás de cosas, ¿sí? Sigo queriendo calcular esta misma integral, pero la escribí ahora como de una manera que me va a servir, porque ahora, si es que la gracia es que yo la puedo escribir así, donde esta función W ya no es cualquier cosa, sino que la defino como si fuera una densidad de probabilidad. Entonces, por eso es que les decía, este juega el mismo rol que jugaba hace un rato la función esta pi de x que yo tenía, ¿cierto? Que es la que me caracteriza el muestreo. Esto es lo mismo. ¿Cómo es que escojo entonces los puntos en este dominio completo? ¿Sí? Entonces, fíjense que ahora tengo esta integral que quiero calcular, y esto también se puede ver, esa misma integral se puede ver como que yo tuviese un observable cualquiera, que llamo A, y donde entonces quiero calcular su promedio. ¿Sí? Entonces, si tengo este observable y tengo esta distribución de probabilidad, entonces el promedio de esa cantidad se calcula así. Esto estoy casi seguro que lo vieron en su curso de probabilidades. ¿Lo vieron o no?
Cuando uno tiene una distribución de probabilidades, que en ese caso creo que le llamaban rho de X, entonces pueden calcular el promedio de cualquier cosa si es que conocen ustedes la distribución de probabilidad. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de esas cosas o no, chiquillos? ¿O algo? En una fase inicial. No, pero ustedes tuvieron curso de probabilidades, de probabilidad y estadística, ¿no? Ah, ya miren, cuando uno, así como muy con las manos, cuando uno tiene, no sé, ustedes tienen sus notas, ¿cierto? O imagínense que tienen una variable que está escrita por, ya, que le vamos a llamar NI. No, no, bueno, así. NI que van a ser, pueden ser sus notas, ¿cierto? Entonces vamos a hacer que aquí está el conjunto de sus notas, entonces, no sé, un 3, un 4, un 7, un 5 y etcétera, ¿cierto? Un 2, termino mal. ¿Sí? Y uno dice, ¿cómo es que calculo el promedio de esa cantidad? Uno dice, ah, estas todas pesan lo mismo, ¿cierto? Todas estas notas, si yo digo que eran todas las notas como en el colegio, todas eran coeficiente 1, entonces todas pesan lo mismo. Y uno dice entonces, el promedio de esas NI, que yo puedo llamar, no sé, como quieran, N, ¿ya? El promedio de esas notas, uno ¿cómo las calcula? Entonces uno dice, ah, van a ser la suma de esas cuestiones dividido por el número total, pues cierto que en este caso, si supongamos que eran, voy a borrar ese punto suspensivo, voy a poner 2 aquí, un 2, ¿ya? Entonces tenía 1, 2, 3, 4, 5 notas. Entonces ustedes dicen, ah, era ese 3 más el 4 más el 7 más el 5 más el 2 dividido por 5, ¿cierto? Pero esto yo lo puedo reescribir como que eso fuera un quinto por 3, más un quinto por 4, más un quinto por 7, más bla, 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 ¿cierto? Las otras dos notas que me faltan para no ocupar el espacio, ¿sí? Eso que estoy diciendo, que todas las notas tienen el mismo peso, ¿cierto? Entonces, cada valor que está acá lo multiplico por un quinto. ¿A qué corresponde ese un quinto? A como la distribución de probabilidad, tiene que ver con eso. Todas estas notas tienen igual probabilidad, si yo la entendiese en ese espíritu. Entonces, en general, uno, ¿qué es lo que hace? Lo voy a escribir así como aparte. En general, los promedios de cualquier cantidad siempre se calculan como la integral, si estoy pensando en una dimensión, o en discreto. En el discreto se calculan como la sumatoria de mi distribución de probabilidad en xi por xi. Si es que quiero calcular, por ejemplo, el promedio de x. ¿Sí? Todos los promedios necesito saber la distribución de probabilidad. Si son como de igual probabilidad, entonces S sale de la integral y uno dice, ah, esa probabilidad es ρ por la sumatoria de x, ¿cierto? Eso es igual a ρ por la sumatoria de x, y donde ρ normalmente es 1 partido por el número de muestra, entonces me queda 1 partido por el número de muestra por la sumatoria de x, ¿cierto? Y ese es el promedio de toda la vida. Pero esto entonces, esto es lo que ocupa uno para las notas, ¿cierto? Porque es como que dice son todas la misma, ¿cierto? Y en ese caso la distribución como que no depende mucho de este valor. Si yo tuviese notas coeficiente 2, ahí cambia, ¿cierto? ¿Cómo que cambia en este caso si es que a lo mejor yo les digo, ese 7 era coeficiente 2? Entonces era como tener, ya no eran todas un quinto, ¿cierto? ¿Qué hubiese tenido que hacer ahora? ¿Cierto? En ese caso yo hubiese tenido que poner, si es que eso hubiese sido un coeficiente 2, hubiese sido 2 veces por eso, ¿cierto? Y en ese caso, además, ya no era un 5, sino que era un 6 acá abajo, ¿cierto? Entonces, en ese caso, cuando yo hago esta cuestión, aquí me hubiese quedado un sexto, y aquí me hubiese quedado 2 sextos. Así que se dan cuenta que cada valor, uno normalmente, siempre es difícil verlo así, pero no es como, la suma de todas dividido por algo. Siempre está multiplicando por esto. Formalmente eso se escribe así.
¿sí? Y cuando estoy en el continuo, en verdad eso se escribe así, en vez de una sumatoria, es una integral de la densidad de x por la variable x, básicamente, eso sería. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillo, o no? ¿Sí? ¿Se entendió? O, sí, yo diría que lo vieron, ¿no? Pero sí que no se acuerdan. Entonces, a eso me refiero, que ahora esta integral la puedo entender como un promedio de esta función g de r, en ese sentido, porque me queda esta distribución de probabilidad por la función. Lo mismo que tenía acá, la distribución de probabilidad por la función notas. ¿Sí? ¿Sí? Ya, entonces, ya, entonces, la idea es que este famoso algoritmo de Metrópolis, que no es el único que se ocupa para calcular o en el método de Monte Carlo, la idea siempre es seleccionar los puntos como un proceso que se llama de Markov, que tiene que, no lo voy a explicar en detalle, ¿eh? Como dije, no les voy a explicar en detalle. Así como porque es como bien profundo que son estas cuestiones de los procesos de Markov, pero esencialmente es cuando tengo un proceso aleatorio donde la historia, o sea, donde el valor en un instante cualquiera no depende del pasado. Eso es un proceso de Markov, que son la mayoría de los procesos aleatorios que uno podría entender, como por ejemplo lanzar un dado. Ese sería como, en algún sentido, un proceso de Markov, ¿sí? Pero existen otro tipo de procesos, por eso es que tiene un nombre este, porque existen otros donde no cumplen esa propiedad. ¿Sí? Ya. Ya, entonces, ¿en qué consiste esta cuestión? Es que uno dice que va a encontrar los valores de esta distribución de acuerdo a una tasa que se llaman unas tasas de transición. ¿Sí? Va a quedar claro, aquí esto es muy formal, yo sé que es muy formal y no se entiende como que uno ve esa ecuación y dice, ¿qué significa esto? Lo voy a aterrizar y donde va a quedar, espero va a quedar más claro. Entonces, eh, eh, ya, entonces uno define estas cantidades T de R a R' como la tasa de transición de un estado caracterizado por R a un estado caracterizado por R'. Entonces dice, ahora los puntos ya no se hace un muestreo al azar, como lo habíamos hecho al comienzo, ¿cierto? Sino siguiendo un proceso de esta cadena de Markov. Y aquí viene un poco la conexión con los ejemplos que habíamos dado antes. Entonces dice, la transición de un punto R a otro punto R' se acepta, o es un acierto, si es que lo pensamos en el lenguaje que habíamos usado hace un ratito, si es que la razón entre estas tasas satisfacen esta ecuación. Esta es la ecuación clave, donde ahora el WI o el W sub I es un número aleatorio entre 0 y 1. Esto efectivamente, a veces hay gente que le pone aquí P sub I como una probabilidad. ¿Sí? Entonces voy a decir lo siguiente. Voy a aceptar un número cualquiera si es que, aquí está esta cuestión, si es que la división entre estas dos cuestiones es mayor o menor, lo voy a aceptar o no, si es que es mayor a cierta probabilidad. ¿Sí? Entonces, como dije, lo voy a aterrizar, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los pasos que se ocupan para, por ejemplo, resolver estas integrales? Por eso aquí les puse un nombre, la ecuación 1 o la ecuación 2. Se hace lo siguiente. Entonces, primero vamos a seleccionar aleatoriamente una configuración dentro del dominio. ¿Sí? Recuerden que podría ser, si es que estoy pensando en una integral en una dimensión, mi dominio era entre -1 y 1, ¿cierto? Pero estamos haciéndolo así como lo más general posible. ¿Ya? Entonces, voy a asumir que tengo cierta configuración de R0. Luego, evalúo esta función que tengo acá. ¿Ya? Entonces, yo parto con una configuración y voy a evaluar la nueva configuración R1. Esta configuración R1 se define como la anterior más el delta R. Entonces, normalmente, ¿cómo se calcula este delta R? Como con una distribución uniforme. Por ejemplo, si estoy en una dimensión, ese delta R sería un delta X.
¿sí? Donde este delta X sería esto que está acá. Esto sería una distribución uniforme, ¿cierto? Una distribución uniforme donde tengo aquí, parto en cierto valor, parto en 0, ¿cierto? Y empiezo a poner números uniformemente distribuidos, ¿sí? Esto, como digo, está hecho así como que en lenguaje así como que súper genérico. Pero como dije, espero que en el ejemplo que hagamos lo vamos a aterrizar. Entonces, espérenme. Ya, pues entonces, ¿qué es lo que tengo? Entonces, parto con una configuración R0 y evalúo este R0. Después me muevo hacia la configuración R1 y evalúo el W ahora R1. Después, ¿qué hago? Finalmente, calculo la división entre esas dos cosas y la comparo con algún valor, con este valor de probabilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué digo? Si es que el valor es mayor, tal cual dice acá. Si el valor es mayor o igual a esa probabilidad, entonces acepto, y si no, rechazo, ¿sí? Entonces, y así es como uno va avanzando para calcular la integral. Entonces, si es que uno recupera y queremos así ocupar en esta notación, esa es la integral que queremos calcular, como lo veo como un promedio de este peso por la función, por ese observable, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que se calcula el valor? Entonces, nuevamente, era el número total de puntos que ocupé por esa sumatoria de valores en estos puntos. Recuerden, fíjense ¿a qué se refiere con ese R1, esta cuestión que está acá? Esos son los valores los que yo voy a seleccionar para describir mi función. Es como que piensen, A es la función que en este caso representaría el f de x que queríamos hacer hace un rato. Entonces, lo que voy haciendo esencialmente es, ¿qué pasa si tengo esa función que yo quiero describir? Entonces voy a decir, voy a agarrar ya no la distribución uniforme que tenía antes, voy a hacer el dibujito, ¿ya? Entonces, no voy a agarrar la distribución uniforme que tenía antes, ¿ya? Si lo hacía así como a la antigua, era una distribución uniforme. Agarro todos esos puntos y describo esa función por esa distribución uniforme. Lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a partir de un punto cualquiera, digamos, por decir voy a partir acá, y voy a ver entonces si es que acepto, ya, parto con una configuración inicial y después digo, me salto este sería como mi R0, después me salto a un R1 y comparo. Entonces, si tengo esta función W que yo me la doy, entonces comparo esa tasa de WR1 partido por WR0 y digo, esa tasa es mayor o menor que algún valor P. Si es mayor, entonces me quedo con ese valor y digo, ok, voy a describir de esa forma. Si es menor, entonces digo, rechazo esa y pruebo con otra. Y así entonces como empiezo a describir esta función por una serie de puntos. ¿Se entendió como con ese monito o no? ¿Algo o no? ¿No? ¿Sí o no, chiquillos? ¿O es demasiado complejo? Ya, veamos. Entonces, ahora hagamos un ejemplo aterrizado. Consideremos esta integral. ¿Ya? Como dije, entonces yo siempre voy a querer calcular una integral f de x, la integral de f de x, ¿cierto? Para eso entonces voy a decir, y supongamos que para este ejemplo concreto voy a decir, quiero calcular la integral de 0 a 1 de x cuadrado de x. Como yo les dije, eso es un tercio. Es el valor exacto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como tal cual en el procedimiento, si ahora voy revisando paso por paso, lo que voy a hacer va a ser reescribir esta integral como esta nueva integral, donde mantengo los límites de integración, pero ahora defino estas funciones w y g de esta forma. W me la voy a definir, normalmente es una cuestión que el programador escoge, ¿sí? Que la persona que quiere calcular la cuestión escoge.
la mayoría de las veces, pero no siempre, uno escoge una función del estilo gaussiana, ¿sí? Esta sería una función del estilo gaussiana. Son cosas que yo como la persona que quiere calcular, la escojo y me doy ese valor, me doy esto W, ¿ya? Y voy a decir, voy a escoger esta función, esta distribución, de acuerdo a esta distribución. Entonces, donde recuerden, como dijimos, por definición, se tiene que tener que la integral en el intervalo entre 0 y 1 de w de x tiene que ser 1. Por lo tanto, ese z que está acá se refiere a la integral de normalización, ¿sí? Entonces, yo voy a calcular esa integral, sería esa, y usando otro esquema numérico, puedo encontrar cuánto vale ese valor de z. Entonces, recuerden, esta función w siempre debe estar normalizada. De esta normalizada se refiere a esa cosa que está acá. Estoy terminando, chiquillos, así que sé que estoy en la hora, pero estoy terminando. ¿Ya? Entonces, si me doy esa función de distribución usando el z, porque el z va a depender obviamente del intervalo, ¿ah? Puedo ocupar siempre lo mismo, pero, o sea, puedo ocupar siempre el mismo w, pero el z va a depender del intervalo. ¿Por qué? Porque el z depende de estos límites de integración. ¿Sí? Entonces, digamos que yo soy capaz, mediante cualquier método que ya a mí se me ocurra, de encontrar el valor numérico de esa integral, y ahí tengo entonces completamente definida mi función de distribución que voy a ocupar para calcular mi integral. ¿Sí? Entonces, así la función g, que como siempre se define como f partido en w para que esta igualdad esté correcta, entonces se define así. ¿Sí? De tal forma, entonces, que la integral que yo tengo que calcular es la integral es esta integral, donde tengo W y tengo G. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillo, o no? Es como que transformé esta integral en otra integral, pero donde como que me las arreglé ocupando con esta función de distribución. ¿Se entendió o no? No sé si lo expliqué, no sé si yo lo expliqué bien. Exacto, es como que inventarse estas funciones G y W, pero con la particularidad que este W sea una función normalizada y que vaya, por ejemplo, si yo grafico esta cuestión, es esencialmente esto es una gaussiana, ¿sí? O es casi una gaussiana, en verdad no es una gaussiana porque no es menos x cuadrado, es x cuadrado, ¿sí? Pero es funciones como que e a la x cuadrado son funciones clásicas que se ocupan como funciones peso, ¿sí? Entonces, si es que ocupo esta función W y lo reemplazo, entonces la integral que tengo que calcular ahora es esta, ¿sí? Ocupando ese valor de z numérico, ¿sí? Entonces, la idea es ahora meter esta cuestión y aquí está, sería básicamente el algoritmo de Metrópoli, aquí lo copié y lo pegué, aplicado a este ejemplo, donde aquí está mi función g, para este ejemplo en particular, aquí lo voy a hacer un zoom, ahí está mi función g, ¿cierto? Ahí está mi función peso, que era esta exponencial con -1, ¿cierto? Aquí defino originalmente los valores numéricos, el valor de z que le había dado al comienzo, aquí ocupé 10.000 puntos en la cuestión, y la instrucción clave acá está en esta parte, ¿sí? Ahí está el famoso algoritmo de Metrópoli. ¿Se dan cuenta? Fíjense que aquí hago la discretización que les mostré, ¿sí? Que sería esto que estaba acá. Ahí está la discretización. SH por eso. Ay, perdón. Ahí está SH que está acá. Aquí defino entonces el nuevo H. Aquí parto con un X inicial. Me defino el nuevo H. Y la pregunta entonces aquí sería, el peso va a ser la función que estaba acá, entonces que era esta función W evaluada en ese X, y la pregunta entonces, si es que el nuevo valor de X es mayor o menor que el valor anterior, ¿sí? Entonces, en base a eso, es que si es que es mayor, entonces lo acepto, si es que no, me quedo con el antiguo, ¿sí? Que es básicamente aplicar eso que está acá, ¿sí?
Entonces, aquí volviendo al main que está acá, aquí tengo la función peso, parto con algún valor, con este valor de x, calculo la función peso, aplico el algoritmo de Metrópoli, entonces, y empiezo a realizar la suma. ¿Sí? Entonces, haciendo ese algoritmo, es que este valor de, lo puse, ¿no? Ahí está. El valor obtenido ahora es con un error bastante más chico, pero fíjense además, ocupando harto menos puntos. ¿Sí? Entonces ahora uno puede generalizar este proceso para hacer integrales. Aquí lo hicimos en una integral que ya dijimos a priori, que no era muy bueno esta cuestión porque el error era bastante grande, pero puedo entonces generalizar esto para calcular integrales ahora en 2 dimensiones. ¿Sí? No sé si se entendió bien, chiquillos, o no. Era un tema complicado que requiere harto de, tanto para mí como para ustedes, para mí como lograr procesarlo full y como que explicarlo bien. Explicarlo me di cuenta que es complicado. Eh, Espero que hayan capturado algo de esto, ¿sí? De poder describir una distribución, un montón de puntos, saber escoger los puntos como que representativos que me sirvan para hacer un cálculo como más simplificado. ¿Sí? Eso, y eso, a un último comentario, esto que está acá que les mostré acerca de este paso H para saber y que va a depender la tasa de aceptación, desde, como decía, cuando yo hago este cálculo y me pregunto si es mayor o menor que este valor de probabilidad, va a depender de este valor de H, tal cual les mencioné en el caso, volviendo al ejemplo del caso de la clase pasada, que les decía, si yo me doy un valor de H en el problema de calcular el valor de pi, aquí, en este ejemplo, si es que pongo que las personas después de tirar, o sea, que tengo una longitud típica de lanzamiento, y les decía, si es que la persona, pongo que el valor de H sea chiquitito, voy a estar siempre tirando piedras muy cercanas y va a ser difícil que alguna vez tire afuera, pero es poco eficiente porque voy a necesitar muchos lanzamientos para recorrer el área completa. Mientras que se ocupaba un H muy grande, que es un H fijo, entonces dijimos, la mayoría de los casos, sobre todo cuando estoy en los bordes, la mayoría de los lanzamientos van a tender a ser hacia afuera de la pista y van a ser rechazos absolutos, estos que llamamos home run, ¿cierto? Entonces, eso también es malo y por eso, así como haciendo, aquí se entendía súper bien cuál era el rol de H. Acá quizás es un poco más difícil de entender, pero juega exactamente el mismo rol. Es ese mismo H que está ahí, que tiene que ver con el paso que yo estoy haciendo. El paso que estoy haciendo. Si escojo un paso demasiado grande entre un punto y el otro, entonces la mayoría de los casos me voy a estar saliendo de esta probabilidad y de esta probabilidad y por lo tanto voy a terminar rechazando muchos puntos y se va a demorar mucho en recorrer finalmente el intervalo que quiero recorrer. ¿Sí? Así que por eso es que aquí hay que fijar ese valor de H, aquí creo que lo puse o no está puesto. El valor de H que está escogido acá es 0.4 en un intervalo entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, ese es como un valor razonable. No lo puede hacer tan grande ni tampoco lo puede hacer tan chico. ¿Sí? Ya, chiquillos, me pasé, lo siento infinitamente. Nunca me había pasado, pero lo siento mucho. A ver si es que en la próxima clase quizás les muestro así muy al comienzo, como otra, pero así muy rápido, así mostrarle unas imágenes de cómo es que se aplica esto en un sistema como real. ¿Sí? Así como, ya, esto es una integral así como muy, dice, ¿para qué quiero saber cuánto es la integral de una función tan simple? Pero de un caso como real de cómo se aplica este algoritmo de Metrópoli. Si les aconsejo, si es que les interesa, no sé qué, yo hice esto pensando en que alguno de ustedes lo mencionó igual. Busquen algoritmo de Metrópoli y Monte Carlo y quizá o sea, lo entiendan mejor que lo que me entendieron a mí y le motiva para hacer algunas cosas a ustedes por su cuenta, ¿sí?
Ya, chiquillos, nos vemos, que estén bien. Recuerden, para los que no vinieron la clase pasada, pronto ya como que vamos a terminar con las clases como de este estilo. Y para que escojamos como los problemitas que se dediquen ustedes a trabajar. Yo diría que unas dos nomás, chiquillos. Yo creo que quizá el próximo lunes feriado voy a hacer a lo mejor una transformada de Fourier y quizás alguna de, de tracking, pero así como que muy para que sepan cómo se ocupa, ¿ah? Porque eso seguramente no se me ocurre, salvo que yo les grabe un video de algún bicho y les diga, hagan el tracking de este video. No sé, es como que a esta altura ya estoy como para que aprendan cosas como distintas y choras que podrían servirle, algo como de análisis de imágenes que podría servirle en distintas instancias, como yo les mencionaba hace poquito, eh, que se ocupa harto en la industria ahora de análisis de imágenes, de reconocer frutas, de hacer tracking de pájaros cuando quiero, o no sé, hay distintas cosas y son estrategias más allá del problema en particular que se ocupan, hacer correlación de imágenes, hacer una transformada de Fourier de una imagen, hacer ese tipo de herramientas que se ocupan, que muchas están integradas en los códigos, así que por eso es que es aprender a ocuparlo en los lenguajes. MATLAB los tiene todas esas cosas, tiene un toolbox completo de análisis de imágenes que uno pone las funciones y te entrega. La cuestión es saber ocuparlo y saber interpretarlo. ¿Sí? Así que por eso es que ni siquiera estoy pensando en las evaluaciones porque ya me quedé como corto de saber bien qué preguntarles en una próxima tarea. Entonces quiero más que nada que, no sé, que rescaten algo y que digan, algo aprendí en el curso de algún algoritmo, de alguna cuestión o de como que se les abra un poco la mente de las cosas que pueden hacer en esta dirección. Sí, ya chiquillos, ahora sí los dejo. Nos vemos, que estén bien. Escribir el nombre y dibujar las vacaciones de invierno. Ya chiquillos, que estén bien. Chao.